No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de libertad, acompáñanos y guíanos en este momento de oración, para que nos inspires a seguir siendo obedientes y a adiestrar nuestros sentidos a lo que nos indicas a través de la oración y a través de los mandamientos. Hola a todos, esperamos desde este ministerio de videopautas que estén súper bien y que estén viviendo de corazón esta cuaresma. Yo soy Moni Agudelo Hernández y soy matrimonio del Verbum Dei al servicio de Dios y de la Iglesia, y estoy en Medellín. El Evangelio de hoy es Mateo 5 del 17 al 19. Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 19. Y el título de estas videopautas es Las bienaventuranzas son los nuevos mandamientos. El Evangelio de hoy, en resumen, nos dice que cumplir con la ley o los mandamientos nos asegurará el reino de los cielos. Y también es una invitación y un recordatorio a entenderlos como camino y guía para nuestra salvación, para la plenitud aquí en la tierra y para nuestra libertad. Los mandamientos de Jesús son leyes de amor y de perfección. Los mandamientos son un sí al amor para defender la dignidad del ser humano y guiarlo hacia la verdadera libertad. Son el camino sugerido por Dios a seguir. Se crearon los mandamientos para tener una sociedad más justa. Ellos nos enseñan a vivir el respeto por las personas, la honestidad, a cuidar toda la creación, a fomentar ideales altos, nobles y espirituales. Esas leyes del amor nos enseñan a amar y nos custodian preventivamente para no caer en las tentaciones del enemigo y de lo que nos separa de Dios. Los mandamientos hay que verlos como ese puente para llegar a Dios y a su voluntad, a ese encuentro con Jesucristo. Lo que yo entendía en la explicación que hay en mi Biblia era que en el Antiguo Testamento la ley era una expresión para referirse a la Biblia. Y la ley en el Antiguo Testamento era una ley casi que sin justificación. ¿Por qué? Porque después en el Nuevo Testamento, como Jesús dice en el Evangelio, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Esa plenitud nos transforma la vida y nuestras realidades. Los mandamientos tienen sentido en la medida que nos relacionamos con Dios de cerca y en la medida de nuestro compromiso con la dignidad y bienestar de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Y el compromiso por vivir también esa voluntad de Dios. Jesús vino a darle sentido a esas leyes. Son el único camino de la verdad
del amor y de la vida. Para poder aceptar, comprender y cumplir los mandamientos, es necesario ese encuentro con Jesús a través de la oración. Adiestramos nuestros sentidos para recibir esa gracia de Dios de vivir de Él, con Él y para Él. O sea, de el amor, en el amor y para el amor. Los mandamientos están ahí, pero no nos justifican. No son los que nos perdonan y dan la justicia. Es ese encuentro con Jesucristo que nos justifica, que nos excusa y nos defiende y nos salva cuando está presente en nuestras vidas. Antes del relato que les leí al principio del Evangelio, habían otros dos, y uno de ellos hablaba de las bienaventuranzas y tenía mucha relación con una homilía del Papa Francisco que me ayudó mucho orando estas pautas de hoy. Decía: las bienaventuranzas son los nuevos mandamientos. Eso decía la homilía. En mi Biblia dice la palabra felices en vez de bienaventurados, y me encanta esa palabra porque todos buscamos esa felicidad y esa plenitud. Y les voy a recordar esas bienaventuranzas porque son absolutamente hermosas y con esas enseñanzas de Dios, y son esas enseñanzas de Dios para quienes escoge y elige y para quienes ponemos en práctica su ley, la ley del amor. Se las voy a leer rápidamente. Dice: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Qué bonitas esas bienaventuranzas, que finalmente son esos mandamientos de hoy. Qué bonito este lenguaje de Jesús, la pedagogía que usa siempre para que nuestro entendimiento y humanidad se abran a Él, al amor. Debemos tener un corazón abierto al Espíritu, a la salvación, al reino de Dios, y que nuestro testimonio enseñe y muestre esa plenitud a los demás. Por tanto, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les voy a contar un poquito de mi testimonio antes de yo encontrarme con Dios. Yo llevaba años, pues por ahí 15 años, sin confesarme, sin formarme, sin saber, sin entender esos mandamientos. Y estas pautas de hoy, que yo les decía que se necesita ese encuentro con Dios para poder entender los mandamientos y para poder cumplir esa ley del amor. Pues sí se necesita ese encuentro, se necesita formación, se necesita encontrarnos con Dios y estar de cerca con Él para que Él nos dé la gracia de ese entendimiento y para poder ser testimonio de vida y para poder enseñarlos a través de mi vida a los demás. En conclusión,
Las bienaventuranzas y los mandamientos de Dios amor son como debe ser nuestra vida, donde está nuestra verdadera realización, cómo ser felices y plenos y obtener la vida eterna. Pidamos a nuestra Mamá del Cielo, la que dijo sí al amor, primero que todos, y que nos preste su voluntad, docilidad y su obediencia para lograr esa felicidad. La cita de las bienaventuranzas es Mateo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12 sería la cita secundaria. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Chao.